En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante relacionada con el Quijote. Ya saben ustedes que hemos abierto en este canal una sección dedicada a comentar diferentes pasajes clave, secuencias fundamentales muy importantes del Quijote de Cervantes, orientados sobre todo al conocimiento, a la explicación y a la difusión de esta obra capital de la literatura universal. Saben también ustedes que yo les prometo para este año 2026 una edición del Quijote con una introducción y un estudio crítico, por supuesto abierto a todos los públicos para que cualquier persona pueda acceder directamente y sin intermediarios a la lectura de esta obra capital. Aquí vamos a referirnos a un episodio del capítulo 4 de la primera parte del Quijote. Un episodio que tiene una cita con el escarnio y con el sarcasmo, ya desde el primer momento, y que constituye además una desmitificación del idealismo y de la justicia. Esto es enormemente importante, porque ante un episodio de esta naturaleza tan aparentemente intrascendente y tan inocente, se oculta una teoría de la justicia, y la primera declaración del Quijote, o al menos una de las primeras, porque el libro está saturado de declaraciones en contra del idealismo, una de las primeras declaraciones del Quijote en contra del idealismo. Me refiero al episodio del pastorcito Andrés, del joven Andrés, que es apaleado por su amo, por su jefe, el labrador rico Juan Aldudo. Aquí tenemos un conflicto muy importante entre los poderosos y los débiles, entre los ricos y los pobres, y cómo la justicia, cuando trata de mediar en esa situación, incurre en un idealismo del que con frecuencia sale mal parada. Pero antes de esto tengo que hacer referencia al fracaso del idealismo y también al fracaso de la justicia, que en cierta manera son también el fracaso de la felicidad. Y digo esto porque el próximo 7 de mayo estaremos en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, para presentar este libro con Olga Olébona. Presentaremos este libro a las 6 de la tarde en la Universidad de Salamanca, en los cursos internacionales, en las escuelas de lengua española USAL, USAL, de la Universidad de Salamanca, el 7 de mayo a las 6 de la tarde. Pero aquí hay una sorpresa muy importante, no solo porque nos hará una entrevista a Olga Olébona, sino porque una hora antes un artista, un pintor italiano, presentará una exposición de pintura, una exposición de 20 pinturas, de 20 lienzos dedicados a una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. El libro que está a mis espaldas, El Búho, el famoso Búho. El día 7 de mayo, en Salamanca, presentaremos este libro, El fracaso de la felicidad, y habrá una exposición de 20 lienzos pintados, compuestos, elaborados por el artista italiano Antonio Antonelli, que expondrá esos 20 lienzos, esas 20 obras pictóricas basadas en los 20 capítulos de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Naturalmente hay referencias en el Quijote, tanto en el Búho como en el Carlino, tanto en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI como en el fracaso de la felicidad. Y ese día, 7 de mayo, en Salamanca, estaremos con el pintor, con el artista Antonio Antonelli, que ha hecho, insisto, 20 lienzos inspirados en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que se expondrán por vez primera en el mundo, de manera que es una exposición de trascendencia mundial. Es el primer lugar del mundo donde se van a exponer esos 20 lienzos, ya digo, cada lienzo referido a cada uno de los 20 capítulos de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, e ilustrados con una frase tomada de ese libro, de manera que allí tendremos una cita, el 7 de mayo en la Universidad de Salamanca, en la Plaza Fray Luis de León 1, sede de los cursos internacionales. Y allí y hoy vamos a hablar también del Quijote. Como les digo, vamos a hablar sobre todo del escarnio y del sarcasmo. ¿Qué es lo que ocurre en este capítulo cuarto? En este capítulo cuarto, Don Quijote de la Mancha, en su primera salida, todavía sin Sancho Panza, pero ya con su declarado amor a Dulcinea del Toboso y armado ya caballero, se enfrenta, cuando salió de la venta, es ese famoso capítulo que comienza, la hora del alba sería en un ceugma, en lo que se llama un ceugma,
cuando se elide, cuando se omite un término que procede de otra oración anterior, de otra frase anterior, en este caso de un capítulo anterior, una estructura muy propia del barroco. A veces incluso el término está totalmente elidido y hay que identificarlo psicológicamente o semánticamente, pero no literalmente. La hora del alba sería, elidiéndolo de hora, cuando nuestro caballero salió de la venta y en un momento dado se encuentra con unos gritos, unas voces jóvenes, juveniles, de un chavalito, al que están dando latigazos, aporreando, amarrado a una encina. Evidentemente el chavalito, un adolescente, no se puede defender de ninguna manera. Ya digo que el término adolescente no está en la literatura clásica, el término adolescente es propio de la cultura anglosajona. En el mundo clásico hay niños y adultos, no hay adolescentes. El culto a la adolescencia tiene que ver con la ilustración, con el romanticismo y sobre todo con el mundo anglosajón. Lazarillo de Tormes no es un adolescente, es un niño que se hace adulto prácticamente a mitad del relato epistolar que caracteriza esta obra. El caso es que este pobre pastorcito está siendo, voy a decirlo en pasiva, cruel, está siendo azotado, recibe un lote de latigazos descomunales por parte de su jefe, de su pastor, de un labrador rico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este labrador rico está harto de que este pastorcito le robe el ganado o diga, este labrador rico, que el pastorcito le roba el ganado, le pierde las ovejas, es decir, le acusa de irresponsabilidad laboral. Y en lugar de abrirle un expediente, pues se toma la justicia por su mano y le azota, le da unos latigazos que lo deja al pobre chiquillo temblando. Es decir, es un acto de crueldad muy fuerte. Don Quijote sorprende a este hombre, labrador rico, dando latigazos a un pobre adolescente y media en el asunto. Actúa como mediador. Claro, esta secuencia ya no estaría nunca dada en la literatura protestante, porque en la literatura protestante no hay intermediarios entre el juez y el reo. No hay intermediarios. Hay un abogado, pero no hay un intermediario. No es lo mismo mediar que defender un derecho. Son cosas completamente diferentes. Hoy día a veces tiende a amalgamarse la mediación y la defensa de los derechos, pero en la literatura protestante no. Esta secuencia es enormemente, yo diría católica, no desde un punto de vista religioso, pero sí desde un punto de vista cultural. En la literatura protestante no hay mediadores. La literatura protestante ha suprimido rápidamente la figura de la Virgen María como mediadora, y ya les digo que yo no soy creyente, yo con estas intervenciones no defiendo un credo frente a otro credo, simplemente explico lo que hay. Y ha suprimido también la mediación de los santos como intermediarios. Don Quijote en este punto no es que sea la Virgen María ni que sea ningún santo, evidentemente, y sobre todo por lo que va a ocurrir en esta secuencia, pero sí es un mediador, sí es alguien que trata de evitar que a este pobre chaval, a este pobre adolescente, lo maten a latigazos, lo maten a palos. Indudablemente, esa flagelación casi cristiana, podríamos decir, aunque nada tiene que ver aquí con los latigazos de Cristo ni con la flagelación de Cristo. Algunos lo han comparado, por supuesto, pero no hay nada de esto en esta secuencia del Quijote, pues evidentemente es una labor de un mediador, de alguien que trata de atenuar la crueldad o incluso de suprimir esa crueldad. Y entonces Don Quijote interviene en la secuencia, naturalmente armado con una configuración medieval y terriblemente agresiva, y le pide cuentas a Juan Aldudo de qué es lo que hace, cómo está maltratando de esa manera a un chiquillo amarrado a una encina que no se puede defender. Y el otro le dice, es que me roba las ovejas, me pierde el ganado, es un irresponsable trabajando. Y Don Quijote dice, bueno, vamos a ver, una cosa es que sea un irresponsable y otra cosa es lo que usted está haciendo. Usted está maltratando a una persona de una manera desaforada, de una manera terrible y crudelísima, cruenta, y eso no está justificado. El mensaje de Don Quijote es muy claro. La crueldad nunca está justificada. Se puede ejercer justicia, pero la crueldad no es justicia. La crueldad es una forma espuria y bárbara de administrar una justicia falsa, es una forma corrupta de ejercer la justicia. La crueldad debe estar exenta completamente de los procesos de administración de justicia. No se puede maltratar con palabras al que ya se le castiga con hechos, ¿no? Dirá más adelante Don Quijote, pero en este caso, evidentemente, ante un acto de crueldad de esta envergadura, Don Quijote lo interrumpe de manera inmediata.
Vamos a citar el texto, vamos a leer ese texto, es un texto muy breve, muy preciso, y luego vamos a hacer el comentario correspondiente a lo que es el escarnio y el sarcasmo en el que desemboca este episodio, que no termina aquí, porque volverá a mencionarse más adelante en el capítulo 31 de la primera parte del Quijote de 1605. Pero fíjense la situación en la que se da. Don Quijote dice que Juan Aldudo debe curar las heridas que le ha provocado a este muchacho, por supuesto dejar de darle latigazos y desatarlo de la encina en la que lo tiene atado, y maniatado y totalmente masacrado, y devolverle el dinero con creces, pagarle como es debido, porque el muchacho se queja de que no le paga como es debido. Claro, en aquella época no hay sindicatos, claro que hoy también los hay y pasa lo que pasa, yo no voy a entrar en estos debates de los sindicatos o no, pero desde luego en aquella época no había sindicatos, hoy los hay y fíjense ustedes lo que trabaja la gente. Pero bueno, mire vuestra merced, señor Don Quijote, lo que dice, le dice el muchacho, Andrés, que este mi amo no es caballero, es decir, no va a cumplir la palabra que da, no es caballero, no cumple la palabra, no dice que no sea político, o líder sindical, no, dice que no es caballero y que por tanto no va a cumplir la palabra. Aquí no hablamos ni de sindicatos, ni de políticos, ni de nada de eso, simplemente habla de una persona que no va a cumplir la palabra. Ya digo que esto no tiene nada que ver con la política actual, claro, ahí va la gente que no cumple la palabra, no, esto no tiene nada que ver con la política actual, eso ni con sindicatos, ni con nada, olvídense de ese tema, no introduzcan elementos maliciosos en la interpretación del Quijote. Dice, mi amo no es caballero, es decir, no va a cumplir la palabra que da, a usted le va a decir una cosa y por detrás va a hacer otra. Por tanto, lo que le dice el muchacho a Don Quijote es, no crea usted en las apariencias, porque mi amo ahora le va a decir que me va a desatar de la encina y que me va a dejar de dar latigazos, y que me va a pagar lo que yo justamente le reclamo, y no lo va a hacer. A usted le va a decir que lo va a hacer, pero después, cuando usted se vaya, no lo va a hacer. Entonces, no se fíe de lo que le va a decir mi amo, porque mi amo no es caballero, mi amo no tiene palabra, no es una persona de palabra, ni ha recibido orden de caballería alguna, porque Don Quijote le dice, invocando la orden de caballería, que él tiene palabra y que entre caballeros las palabras se cumplen, que es Juan Aldudo el Rico, vecino del Quintanar. Aquí se alude al pueblo de Quintanar de la Orden, un pueblo de La Mancha, muy cerquita del Toboso, muy cerquita también de otros pueblos como Miguel Esteban, por ejemplo. Es decir, esa zona en la que probablemente se situaría el lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse el narrador del Quijote, que es Juan Aldudo el Rico, vecino del Quintanar de la Orden. Suponemos Quintanar de la Orden, aunque el texto dice vecino del Quintanar. Pedro Muñoz, Miguel Esteban son otros nombres de esos topónimos de esa zona, muy cerquita del Toboso. Aldudo el Rico es un labrador rico, y es muy frecuente la figura del labrador rico en contraposición con la figura del hidalgo pobre. Don Quijote es un hidalgo pobre, y hay muchos labradores ricos, como era el caso de las bodas de Camacho con Quiteria, de Camacho el labrador rico, frente a Basilio, que era el labrador pobre. De tal manera que cuando se habla de la pobreza de la España del siglo de oro, la gente no tiene en cuenta que había mucho labrador rico. A ver si hoy hay labradores ricos, teniendo en cuenta las normas globalistas que disponen la administración de la hacienda y la sustitución de la carne de verdad por carne sintética, por ejemplo, ¿no? La productividad que tenía la tierra en tiempos pasados no es posible que la tenga hoy, a menos que cambien las cosas algún día. De tal manera que Juan Aldudo es un labrador rico, es alguien que tiene poder, frente incluso a hidalgos pobres que no tienen dinero y por tanto no tienen poder. Y entonces cuando el muchacho le dice a Don Quijote, tenga en cuenta que este señor no va a cumplir su palabra, va a decir una cosa por delante y va a hacer la contraria por detrás. Y ya digo que aquí no hablamos ni de política, ni de democracia, ni de sindicatos, no, esto es muy anterior a todo eso. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Claro, aquí Don Quijote invoca una parénesis, un refrán, en virtud del cual cada uno es responsable de sus obras y por tanto heredero de un linaje que le acredita por su forma de hablar y de actuar. Entonces Don Quijote confía en que Juan Aldudo va a cumplir su palabra.
y en la línea del pensamiento clásico, en virtud del cual no tiene aquí fortuna alguna parte, cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte, que dirán los versos 157, 158 del primer acto de la Numancia, del propio Cervantes, pues él considera que Juan Aldudo cumplirá su palabra y cree en las apariencias. Los idealistas creen en las apariencias, es que si no creyeran en las apariencias no serían idealistas, serían realistas, porque la realidad es lo que está detrás de las apariencias. Piensen que el mundo anglosajón es profundamente idealista, porque considera que la apariencia es la verdad, considera que la apariencia es la realidad. Reduce la percepción de la realidad a los sentidos. Eso es lo que se llama la esencia de la publicidad, la clave de la propaganda. Reemplazar la realidad por la apariencia de realidad. Separar el trigo de la paja y quedarse con el trigo. Separar el engaño de la realidad y quedarse con el engaño. Eso es el idealismo. A los idealistas siempre les disgusta la realidad. Don Quijote es un idealista y Don Quijote cree en la palabra de los demás porque es un ingenuo, es un incauto, como lo son los idealistas. Y entonces Andrés le dice, sí, así es la verdad, pero, le dice, la adversativa es clave, lo que usted dice es cierto, pero, este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. Claro, alguien dirá, bueno, estos son los empresarios modernos y tal y cual. Yo no, ni quito ni pongo comentarios ajenos, sea cada cual responsable de los comentarios que hace al Quijote. Pero dice, ¿de qué obras es hijo este hombre, este mi amo? Cuando me niega el dinero que por derecho me corresponde, me niega mi sudor y mi trabajo. ¿Cuántos jefes tienen ustedes que les niegan a ustedes el sudor y el trabajo? Y el jefe no es solo el que les niega el sudor y el trabajo, el jefe es también el que fiscaliza su ganancia, que también le quita a usted el sudor y el trabajo, porque excesivos impuestos son una forma de hurtar al trabajador lo que por sudor y trabajo le corresponde. Esto es algo enormemente importante, que la frase no es mía, la frase es de Paulo Prodi, en la historia del hurto, porque la forma moderna que el Estado tiene para robar o hurtar al trabajador, según Paulo Prodi, en su libro, el séptimo, es la fiscalización. La alta imposición fiscal, los impuestos elevados, son la forma principal que el Estado utiliza para hurtar, esto lo dice Paulo Prodi en su libro, para hurtar al trabajador su sudor y su trabajo, en forma de dinero. De tal manera que podemos considerar que Juan Aldudo es una simbología del empresario, pero también podemos considerar que Juan Aldudo es una simbología del Estado que exprime fiscalmente al trabajador. Cada uno que piense lo que quiera puede situar el foco de esa presión fiscal en el empresario, en el Estado o en quien quiera. El Estado, que puede ser un Estado sovietizado, donde todo forma parte del Estado y nada del individuo, o de un Estado socialdemócrata donde la alta fiscalización sustrae enormemente la economía laboral del que suda y trabaja lo suyo. Cada uno puede pensar lo que quiera y puede proponer como solución el anarcocapitalismo suprimiendo el Estado, puede poner como solución la dictadura del proletariado, reemplazando el proletariado al Estado. Las soluciones ya se las dejo a ustedes. Luego me dirán, es que usted no da soluciones, como si yo pudiera dar soluciones. ¿Pueden dar ustedes soluciones? ¿El que me exige a mí solución puede darla a él? ¿Quién tiene la solución a los problemas? Eso es como si ustedes van al médico y exigen que el médico les cure su enfermedad. El médico les puede proponer un tratamiento, que la enfermedad se cure o no depende de muchos otros factores. No somos curanderos de la realidad, somos personas que explicamos la realidad a partir de lo que la literatura nos proporciona. Y fíjense ya el modo de hablar que tiene este labrador rico, Juan Aldudo, y dice, ante Don Quijote le dice Andrés al pastorcillo, «No niego, hermano Andrés», respondió el labrador, «y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballerías que hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aun sahumados». Ustedes entienden perfectamente lo que quiere decir. No niego, hermano Andrés. Hermano Andrés es una denominación fraternal, casi podríamos decir que se utiliza en un convento, hermano tal, hermano cual. Es un término cristiano, que remite sobre todo a los orígenes del cristianismo, las comunidades de hermanos cristianos. Hermano Andrés,
Podría decir camarada Andrés, el camarada Stalin, el camarada Lenin, lo que quieran ustedes, no, el camarada. No niego camarada Andrés, respondió el labrador. No, dice hermano Andrés, en definitiva. Esta fraternidad, ¿no? Esa relación fraternal totalmente. Hacedme placer de veniros conmigo, es decir, hacedme el favor, hacedme el placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo. Puede jurar por todas ellas porque no hay ninguna. En el momento en el que jura Juan Aldudo no hay ninguna orden de caballería en el mundo activa, porque los códigos por los que se mueve Don Quijote en el Renacimiento son códigos completamente medievales, y ya el renacimiento de Don Quijote es un renacimiento muy machucho, tan machucho como él, porque ya estamos en el barroco. Juro de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aun sahumados. Sahumados quiere decir perfumados, confitados, enriquecidos, es decir, pienso pagaros incluso con aditamentos, con suplementos muy especiales, ¿no? Es decir, le voy a poner a usted en clase business y además con un tratamiento muy, muy especial. Enriquecidos, perfumados, sahumados. Entonces dice Don Quijote, del sahumerio, es decir, del perfume, de las especias, os hago gracia, es decir, os disculpo, os hago la gracia de disculparos, es como el ministro de Gracia y Justicia, ¿no? El que indulta. Del sahumerio os indulto, eso os lo perdono, dijo Don Quijote. Dádselos en reales, es decir, en dinero contante y sonante, en moneda de plata, en liquidez. Pagádselos en dinero. Fíjense que Don Quijote no dice, págueselo en salario emocional. No, no. Don Quijote no es partidario del salario emocional, como es partidaria la globalización en muchos de sus mensajes. Don Quijote dice, páguele con dinero contante y sonante. Páguele, désele en reales, dice Don Quijote, es decir, en moneda no solo real, porque aquí incluso hay una silepsis o dilogía, no solo en moneda real, contante y sonante, sino en moneda acuñada con la denominación de reales, es decir, en moneda de plata, en dinero contante y sonante. Págueselo en dinero y contante y sonante, déjese de salarios emocionales perfumados, ¿eh? Entonces, claro, imagínense ustedes que tienen como abogado laboralista a alguien que exige al empresario que se le pague en dinero contante y sonante. Claro, imagínense que el Estado nos bajara los impuestos, digo, si es que los tiene altos, que yo en esto ni entro ni salgo, un Estado que tuviera una alta fiscalidad bajara los impuestos y permitiera que la gente cobrara el dinero que ya ha ganado contante y sonante, pues a lo mejor las cosas cambiaban en algún punto. Pues con que se los den reales, en dinero contante y sonante, ya me doy por contento. Y mirad que lo cumpláis, como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Aquí hay una animalización depreciativa. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que soy yo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios y sin razones, es decir, de episodios que no tienen fundamento racional. Y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes, es decir, no se os vaya del pensamiento, partir del pensamiento es irse del pensamiento, no se os vaya de la cabeza, no se os olvide, en una palabra, no se os parta de las mientes. Partir de las mientes es como el que parte de un puerto, o el que parte de un lugar, ¿no? Partió tal día, pues partir de las mientes es olvidarse. No se os parta de las mientes, no olvidéis lo prometido y jurado, lo que habéis prometido que vais a cumplir y lo que habéis jurado, so pena de castigo, so pena de la pena pronunciada. Entonces Don Quijote aquí se inviste de juez, cuando no tiene ninguna autoridad para ejercer ningún poder. Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, es decir, que ya no se manifestaba, que ya no parecía por ninguna parte, volvióse a su criado Andrés y díjole: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, dice el pobrecito Andrés, sin saber lo que le espera, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, es como quien dice vive Dios, es una exclamación, es un juramento, ¿no? Que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. Y dice el Juan Aldudo: también lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda,
y acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Así termina la justicia que administra Don Quijote. Así termina la justicia de los idealistas. Cuando alguien es un idealista y se entrega a defender valores moralmente superlativos, simplemente porque lo son, pero no tiene fuerza para imponerlos, las cosas terminan de esta manera. Este es el desenlace del idealismo, este es el fracaso del idealismo. Aquí termina la felicidad de Andrés. Ese es el fracaso de la felicidad, entre otros fracasos posibles. Porque el fracaso de la felicidad no viene solo, viene con el fracaso de la justicia, con el fracaso de la economía, con el fracaso de la libertad y con el fracaso de los derechos fundamentales. Para llegar a la felicidad hay que tener muchas cosas resueltas. Y este pobre chiquillo lo vuelven a amarrar al árbol y le dio tantos azotes, más que antes todavía, que le dejó por muerto. Y mientras le daba los azotes, y aquí viene la cita con el escarnio y con el sarcasmo, sobre todo con ambas, porque hay dos manifestaciones, el escarnio y el sarcasmo. El sarcasmo es la afirmación cínica de una proposición falsa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es el sarcasmo. Les pongo el ejemplo, lo da Cervantes. Mientras el chiquillo está amarrado a la encina, con la espalda descubierta y recibiendo todos los latigazos que con una virulencia terrible le aplica al Dudo, el labrador Juan al Dudo, le dice: llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios, veréis cómo no desface aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades. Y le da unos latigazos que son propios de los latigazos que en fin, recibían los esclavos negros por parte de la democracia estadounidense que promocionaba la esclavitud allí donde gobernaba. Y acompaña cada latigazo a este tipo de declaración, que es una afirmación cínica: llamad, señor Andrés, ahora al desfacedor de agravios, de una proposición falsa, que veréis cómo no desface aqueste. Porque claro, evidentemente Andrés no puede llamar a Don Quijote. Si Don Quijote viera esto, madre mía lo que haría, pero no lo ve. De tal manera que la justicia no se cumple. El ideal de justicia no se cumple cuando lo impone un idealista. La justicia no puede permitirse idealismos. La justicia tiene una cita con la realidad que no puede disolverse en declaraciones idealistas. Por eso digo que el sarcasmo es la afirmación cínica de una proposición falsa. Lo mismo que le decían a Cristo cuando los evangelios cuentan cómo lo flagelaban y le decían: defiéndete, rey de los judíos. Claro, no se puede defender a alguien que está maniatado, que está completamente torturado, al que están flagelando sin ninguna posibilidad de defensa, porque la tortura se caracteriza por asegurar la inmunidad del torturador frente al torturado, asegurar la inmunidad de quien ejerce la crueldad física. El sarcasmo es la banda sonora del escarnio. El sarcasmo es lo que verbalmente acompaña a un escarnio, y el escarnio ya es la agresión física con intenciones burlescas, que también naturalmente está marcada en el escarnio, de ahí que sea la afirmación cínica de una proposición falsa, porque lo que ocurre es algo muy diferente a lo que se dice. De ahí que sea una ironía sangrante. Llamad al señor Don Quijote para que os venga a rescatar, mientras le está apaleando, lo está desfigurando físicamente. De tal manera que, insisto, el sarcasmo es la banda sonora del escarnio. El sarcasmo es la afirmación cínica de una proposición falsa. Y la diferencia entre el sentido literal, que Don Quijote no puede venir a rescatarlo, y el sentido intencional, que venga Don Quijote a rescatarte mientras yo te apaleo, provoca una risa que es incompatible con la moral del sufridor, pero que es muy satisfactoria para la moral cruenta y cruel del que ejerce ese castigo. El sarcasmo suele utilizarse sobre todo, insisto, como banda sonora del escarnio. ¿Y qué es el escarnio? El escarnio es una burla violenta que tiene componentes de agresión física. Cuando se agrede a alguien físicamente y se le dice, pues a alguien que está maniatado, y se le da de bofetadas y dice: defiéndete, perro, pues claro, eso es un insulto, es una degradación física ante alguien que no se puede defender.
Entonces es un acto más bien propio de cobardes también. Pero es una burla basada en la violencia física. Naturalmente, como hay aquí, pues se ofende moralmente, porque a esta persona se le agrede sobre todo por haber exigido sus derechos laborales, su soldada, es decir, su sueldo, en definitiva. Es la violencia que ejerce un poderoso frente a un débil, lo cual lo hace más sangrante todavía, y es sobre todo el poder de la mayoría frente a una minoría, es decir, una mayoría de individuos que se creen moralmente superiores ante una minoría de individuos que no tienen recursos para responder a esa agresión o a esa campaña publicitaria o del tipo que sea. De tal manera que el que ejerce el escarnio lo hace en nombre de un código dominante, mayoritario, poderoso, violento y ofensivo, de tal manera que el que lo sufre forma parte de una minoría, forma parte de un grupo más débil, forma parte de alguien que sufre una agresión física y que supuestamente está acusado de no haber cumplido con las normas morales que se le exigen. Otra cuestión es que esas normas sean justas, ese cumplimiento haya pasado por los tribunales de justicia y ese castigo sea de una crueldad incompatible con el género humano. Pero esas son las cuestiones que Don Quijote trató de resolver y no pudo. ¿Cómo termina la película? ¿Cómo termina la secuencia? Pues de una manera muy lamentable. El narrador dice: pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar a su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia. Es decir, todavía persiste el recochineo, todavía persiste el escarnio y el sarcasmo. Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setenas. Las setenas quiere decir que se lo había de pagar 7 veces más caro de lo que lo pagó. Es decir, pagarlo con creces. Pagar con las setenas implicaba pagarlo multiplicado por 7, en definitiva. Pero con todo eso, el chiquillo, Andrés, se partió llorando y su amo se quedó riendo. De ahí que el sarcasmo y el escarnio sean formas de materia cómica, y la risa es el efecto orgánico del placer cómico, aunque sea una forma de materia cómica incompatible con la moral de la víctima, por supuesto. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote. Fíjense ustedes qué agravio deshizo Don Quijote, que lo multiplicó todavía. Pero esa es la narración. De esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, fíjense la felicidad y la dicha en la que viven los idealistas que no se enteran de los estropicios que causan, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz lo que vamos a decir ahora mismo. Pero fíjense ustedes la ingenuidad del idealista, que cree que hace justicia cuando lo que provoca es una desfeita, como decimos en Galicia, una atrapallada del caray, por no decir otra cosa que empieza, una atrapallada acongojante, por no usar el anagrama correspondiente de la palabra acongojante. Don Quijote se va feliz porque cree que ha resuelto un problema, cuando sin embargo lo ha complicado de una manera feroz, ha incrementado la crueldad. Esta no es la manera de hacer justicia, esta es la manera ideal de hacer justicia cuando alguien no tiene poder para ejercer justicia y no conoce las leyes. Y no las dirime tampoco. Sancho Panza en la ínsula, cuando hace justicia, no actúa como Don Quijote de la Mancha. O sea, noten la enorme diferencia que hay entre la justicia que imparte Don Quijote, que es abracadabrante y fracasada, porque conduce al fracaso. Lo que hace Don Quijote conduce al fracaso, indudablemente, al fracaso de la felicidad, de la libertad, del derecho, de la justicia, de la economía y de absolutamente todo. Y la que hace Sancho Panza siendo un ignorante. Y entonces Don Quijote se va feliz diciendo: bien te puedes llamar dichoso sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso. Las bellas bella es un superlativo de genealogía hebrea, de sintaxis hebrea, como el cantar de los cantares, el cantar mejor de todos los cantares. Es un genitivo replicativo. La bella de las bellas, la hermosa de las hermosas, el listo de los listos, podríamos decir. No es un superlativo hebreo, de procedencia hebrea, que se basa en el genitivo replicativo. El rico de los ricos, la bella de las bellas. Las bellas bella Dulcinea del Toboso. Pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad, etalante, aún tan valiente y tan nombrado, tan, fíjese la paronomasia,
a toda tu voluntad de talante, aún tan valiente y tan nombrado. Eso suena como el tantán de las campanas del poema de Juan Ramón Jiménez, y yo me iré, el viaje definitivo, yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como ahora están tocando las campanas del campanario, tan tan. A toda tu voluntad de talante, aún tan valiente y tan nombrado, tan tan tan. O sea, él va tocando sus campanillas, va como los 12 cascabeles lleva mi caballo, pues así lo mismo va ahora mismo Don Quijote de la Mancha, pensando que ha, vamos, hecho justicia global. A tu voluntad de talante, aún tan valiente y tan nombrado caballero, como lo es y será Don Quijote de la Mancha. Evidentemente no tiene abuela, porque es de un narcisismo impresionante esto. Solo le falta las redes sociales. El cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Es decir, ha conseguido todo lo contrario de lo que dice. Hoy quitó el látigo de la mano aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba aquel delicado infante. Bueno, lo del delicado infante nos llega al alma, desde luego. Esto ya entramos aquí en el terreno de Jane Austen y la Mujercitas y este tipo de literatura victoriana, ¿no? El delicado infante. En fin, todas estas autoras de esta literatura victoriana para entretener a la gente emocionalmente. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo. O sea, fíjense cómo nos quedamos con la apariencia frente a la realidad. Este Quijote, es la narración del fracaso del idealismo. Esto es una ridiculización de la justicia impartida por los idealistas. Y sin embargo los idealistas se han comido este libro como si fuera un elogio de la locura, como si fuera una obra erasmista con la cual Cervantes nada tiene que ver, porque si hay una obra antierasmista en este mundo, esa obra es el Quijote. Es decir, toda la Ilustración ha tratado de europeizar el Quijote, como han tratado de europeizar España, de la mano de Ortega y Gasset, y de tantos otros pensadores germanófilos e europeístas, cuando en realidad España es insoluble en Europa, porque Europa es insoluble en el racionalismo que un mundo anterior a la Ilustración organizó e hizo funcionar mucho mejor de lo que el romanticismo y la Ilustración lo hicieron posteriormente funcionar, que nos conduce de hecho a un nihilismo abismal del que no sabemos salir y el que no superamos. El idealismo conduce al fracaso. El escarnio y el sarcasmo que aquí se ha presentado y que reflejan sobre todo cómo desde la moral una sociedad castiga al individuo débil que supuestamente, acusado de no cumplir las normas, es sometido a unos procesos de crueldad terribles, muy propios además de los que practicaba el protestantismo, donde no había mediación. Ya les digo que esta secuencia es imposible en la literatura protestante, porque no hay nadie que medie entre el verdugo y su víctima, entre el sayón y el reo no hay mediación. Por esa razón, la literatura protestante quita inmediatamente a la Virgen de la ecuación y quita a los santos de la ecuación y quita a todos los intermediarios. Sin embargo, una literatura crítica presenta a intermediarios idealistas como intermediarios inadecuados, porque el idealismo conduce a toda sociedad a un fracaso. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que un idealista la gestione. Ahora se explicarán ustedes por qué si Alemania hubiera comprendido el Quijote, hubiera evitado 2 guerras mundiales y Hitler jamás habría llegado al poder.